Hola mis ilustres estudiantes, otra vez aquí para una nueva conferencia. Recordemos que en las dos conferencias anteriores empezamos el estudio de la clasificación de la investigación científica y estuvimos hablando de los diferentes criterios de clasificación de la investigación. Comentamos sobre, digamos, la cúspide de los paradigmas investigativos como la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, y a partir de ahí estudiamos que las investigaciones pueden ser de diferentes tipos en función del criterio de clasificación que se escogiera. Y obviamente que una misma investigación es sometida puede ser sometida a diferentes criterios de clasificación, o sea, puede ser descriptiva y puede ser longitudinal al mismo tiempo, de la misma manera que puede ser prospectiva y de la misma manera que puede ser experimental. Entonces hoy les traigo un par de estudios muy particulares del área de las ciencias de la salud, o sea, estos son estudios que se emplean mucho en las ciencias de la salud, en la medicina, en el laboratorio clínico, en la enfermería, y que obviamente son estudios importantes y que muchos de ellos incluso pueden ser puntos de partida para sus trabajos de titulación. Me estoy refiriendo específicamente al llamado estudio de cohortes y al estudio de casos y controles, que son los temas fundamentales de lo que nos vamos a ocupar en el día de hoy. Entonces empecemos por el estudio de cohortes. Obviamente, para comenzar es necesario definir qué son cohortes. Posiblemente, tal vez ustedes en otras asignaturas ya han recibido esta información y saben qué son cohortes, pero de todas maneras nunca está de más recordarlo. Bueno, pues cohortes no es más que un grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características en común. Generalmente la exposición a un determinado factor de estudio. En el campo de la medicina, casi siempre un factor de riesgo de alguna enfermedad. Y a ese grupo de sujetos se les realiza un seguimiento en el transcurso del tiempo. O sea, una cohorte puede ser perfectamente una generación, que puede estar definida por una misma fecha de nacimiento, o sea, personas, sujetos de una misma generación, o puede ser un grupo profesional, como por ejemplo los médicos de un país, ya es un grupo profesional particular, o los laboratoristas clínicos de una determinada región, o pueden ser personas que presentan una determinada exposición muy particular, por ejemplo, mujeres que son tratadas por una enfermedad como pudiera ser cáncer de mama, o pudiera también ser una característica genética, como es los síndromes de Down, que la característica genética es la llamada trisomía del PAP21, o incluso puede ser simplemente una comunidad que está definida geográficamente, como pueden ser los habitantes de una población, de la población de Puerto Viejo, por ejemplo. O sea, los ejemplos serían prácticamente infinitos de las diferentes cohortes que se pudieran organizar. Entonces, ¿qué se hace en un estudio de cohorte? Bueno, es un diseño de investigación observacional, analítico, longitudinal, o sea, ya son elementos que ustedes conocen qué significa, en el que se comparan dos cohortes, o sea, dos grupos que pueden ser dos grupos separados, dos cohortes o dos grupos dentro de una misma cohorte. ¿Está bien? Pues, o sea, pueden ser dos grupos de médicos, serían dos grupos dentro de una cohorte de médicos, y el asunto es que estos grupos difieren en su exposición al factor de estudio. O sea, usted está estudiando un determinado factor de riesgo, por ejemplo, de una enfermedad, y usted utiliza dos grupos, uno de los cuales está expuesto al factor y otro de los cuales no está expuesto a ese factor de riesgo, con el objetivo de evaluar una posible relación causa-efecto. Por eso son estudios analíticos. La estructura básica de un estudio de cohortes es la que estoy mostrando en esta figura. Fíjense, ustedes tienen
un grupo de individuos que son los que están expuestos a ese factor de riesgo que usted quiere estudiar. Y ese grupo de individuos usted les hace un seguimiento en el tiempo, por eso el estudio es longitudinal, ¿está bien? Por supuesto, en el transcurso de ese tiempo, a lo mejor hay pérdidas, o sea, de personas que o se mudaron o se fueron del país, ¿bien? O simplemente que murieron por otras causas diferentes a los factores de riesgo que usted está estudiando. El hecho es que al final de ese seguimiento, digamos 1 año, 2 años, 3 años, usted va a tener un grupo de enfermos y un grupo de no enfermos de esas personas expuestas al factor de riesgo de estudio. Bien, paralelamente usted también tiene un segundo grupo que lo constituyen personas que no están expuestas a ese factor de riesgo. Y igualmente usted le va a hacer paralelamente un seguimiento durante el mismo tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y va a encontrar al final que hay un conjunto de sujetos que a lo mejor se enfermaron y otro conjunto de sujetos que no se enfermaron. Obviamente usted lo que va a hacer es comparar estos resultados de los dos grupos, este grupo de personas expuestas con este grupo de personas no expuestas, ¿verdad? Si el factor de riesgo es importante y si el factor de riesgo es verdaderamente una causa que conduce a una enfermedad, entonces usted encontrará en este grupo de expuestos un mayor número de enfermos que en este grupo que no ha sido expuesto. O sea, de manera general y muy sintetizada, porque lo que quiero es que entiendan la esencia, así es como transcurre un estudio de cohortes. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se desea estudiar si un determinado agente químico aumenta la incidencia de cáncer. Entonces la cohorte expuesta la formarán trabajadores de una industria X, cualquiera que sea, pero una industria que esté expuesta a ese producto químico. Digamos que puede ser una industria que produzca champú, y el champú se elabora con determinados productos químicos, por tanto esas personas, aun cuando tomen todas las medidas de seguridad, son unas personas que están expuestas a ese producto químico. Mientras, o sea, paralelamente usted va a tener una cohorte de comparación que la podrían formar trabajadores de otra industria, no sería una industria de cosméticos, no sería una industria donde se produzca champú, puede ser una industria de alimentos, por ejemplo, donde hay un conjunto de trabajadores que no están expuestos a ese producto, a ese agente tóxico con el cual se elabora el champú. Y ahí usted tiene los dos grupos. O sea, en este caso, fíjense que no existe una cohorte general, sino que las cohortes son grupos de sujetos seleccionados de forma independiente porque nada tienen que ver los trabajadores de la industria cosmética con los trabajadores de la industria alimentaria. Pero ese grupo control es el que me va a dar una idea de si verdaderamente ese agente químico que yo estoy estudiando va a tener un efecto o va a tener una incidencia o se va a convertir en un factor de riesgo para contraer cáncer. Este sería un estudio con 2 cohortes, es un estudio longitudinal, eso se analiza en el tiempo, un periodo relativamente largo. Es un estudio observacional, ¿verdad? No hay una experimentación. Usted no está dándole el agente tóxico a los trabajadores. Simplemente trabaja en una industria y usted va a evaluar, va a observar cómo incide ese agente tóxico en esos trabajadores. Pero usted no controla el agente tóxico, por eso es observacional. Bien, es analítico porque está buscando una relación causa-efecto, un factor de riesgo para la producción de cáncer, y es prospectivo porque usted empieza a evaluarlo en el presente y comienza a recoger los datos en la medida que transcurre la investigación. Por eso es un estudio prospectivo. Pudiéramos poner un segundo ejemplo. Digamos que usted quiere evaluar el efecto del colesterol, la presión arterial, el hábito de fumar y otras características en un grupo de sujetos de estudio que son residentes en una población X, en un momento en que en apariencia no presentan ninguna enfermedad coronaria. Usted quiere evaluar el efecto de los valores de colesterol, la presión arterial y el hábito de fumar en la aparición de una enfermedad coronaria. Obviamente los miembros de esta cohorte
Esto de hecho es un estudio real. Los miembros de esta corte, una corte como esta que les estoy mostrando, se siguieron durante más de 30 años. Fíjense si el estudio es largo. Desde la medición inicial hasta la medición final transcurrieron 30 años y eso es lo que permitió determinar las tasas de incidencia de la enfermedad coronaria en función de las características iniciales. De hecho, este estudio proporcionó evidencia de que los valores elevados de presión arterial y colesterol predicen la enfermedad coronaria. Si bien no son la causa, sí son un elemento que está correlacionado con la enfermedad coronaria. Y así, de hecho, fueron considerados como factores etiológicos de la misma. Ya hoy en día se conoce, y es ciencia constituida, que los valores elevados de presión arterial y colesterol son un factor de riesgo importante en la aparición de enfermedades coronarias. Esto es un estudio con una sola cohorte y un solo grupo. Fíjense que aquí no hay grupo control, ¿verdad? Simplemente se siguió durante mucho tiempo. Es un estudio longitudinal también, 30 años. Es observacional porque esos sujetos no fueron sometidos, o sea, no se les obligó a que fumaran, ni se les incrementó la presión, ni muchísimo menos, simplemente se observó cómo se comportaban durante todos esos años. Es analítico porque está buscando una relación causa-efecto y también es un estudio prospectivo. Quiero comentar que algunas veces, o sea, cuando solamente existe una cohorte que se seguida en el tiempo con la única finalidad de estimar la incidencia con que aparece un determinado problema de salud, no es el caso del ejemplo que acabo de poner. O sea, si lo que tú quieres saber es cómo aparece un problema de salud y no haces ninguna intervención y no estás buscando ninguna causa en particular, no estás buscando un desenlace o efecto, solo lo que quieres es describir su evolución, entonces se tratará de un diseño descriptivo longitudinal. Pero en realidad la mayoría de los estudios de cohorte no son descriptivos, son analíticos. Lo que pasa es que algunos efectivamente pudieran seguir el camino de la investigación desde el punto de vista analítico, pero no es lo común. Las características entonces de los estudios de cohorte, bueno, son estudios analíticos, observacionales y longitudinales fundamentalmente, aunque no se excluye la posibilidad de que en ocasiones pudieran ser estudios descriptivos. En general evalúan la relación causa-efecto y se usan cuando la pregunta haga referencia a la etiología de un evento. Esto es muy importante y por eso está en azul, eso es la clave y la diferencia fundamental con los estudios de casos y controles que veremos en un momento, es que parten de individuos sanos que están expuestos o no a un posible factor de riesgo, pero esos individuos son sanos. Permiten medir la incidencia en expuestos y en no expuestos y a partir de ahí calcular el riesgo relativo, así como estudiar la historia natural de la enfermedad. Eso es un elemento importante. Y digamos que la desventaja fundamental es que son estudios muy costosos, son estudios muy largos en el tiempo, las pérdidas de personas son frecuentes porque el estudio es muy largo y no son útiles para estudiar enfermedades raras o con largos periodos de latencia, porque obviamente se requeriría todavía más tiempo para su estudio. Aquí hay un cuadro de las ventajas y desventajas más importantes. No voy a comentarlo completamente, ya han visto cuáles son las ventajas, solo me voy a detener tal vez en las desventajas. En primer lugar, no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, lo acabo de mencionar. No son eficientes para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, también lo acabo de mencionar. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración, requieren un número elevado de participantes, esa es otra deficiencia que tienen, y realmente los estudios tienen un costo muy elevado. No quiere decir que no se hagan, pero sí son estudios que requieren, digamos, un aporte económico importante. Entonces vamos a pasar ahora a estudiar las características más importantes y las diferencias más importantes del estudio de casos y controles con el estudio de cohortes que acabamos de mencionar. En el estudio de casos y controles
se elige un grupo de individuos que tienen un efecto o una enfermedad. Ese efecto o esa enfermedad se denomina casos. Y otro grupo en el que esa enfermedad o ese efecto está ausente. Fíjense que aquí hay una diferencia fundamental. El estudio de cohortes parte de individuos sanos, sin embargo el estudio de casos y controles parte de individuos que tienen una enfermedad. ¿Está claro? En el grupo donde están los individuos que no tienen la enfermedad es lo que se llama control. Ambos grupos, por supuesto, se comparan respecto a la frecuencia de exposición previa, fíjense, exposición previa a ese factor de riesgo, que en este caso es el factor de estudio, que se sospecha que está relacionado con dicho efecto o dicha enfermedad. Por tanto, fíjense que estamos hablando de un estudio retrospectivo. Yo parto de enfermos y voy a ver la historia de esos enfermos para encontrar los factores de riesgo que produjeron esa enfermedad. De manera análoga al estudio de cohortes, aquí tienen un esquema que obviamente parte de individuos enfermos, tal y como les he dicho. Hacia atrás entonces se busca qué exposición, a qué factores estuvieron expuestos esos individuos enfermos, o sea, un grupo de factores que produjeron o que posiblemente hayan producido esa enfermedad, y también se ve si esos enfermos no fueron expuestos a esos factores. Y lo mismo se hace con los controles, pero en este caso el grupo control es un grupo de sujetos que no está enfermo. ¿Está claro? Se busca entonces en su historia pasada si estuvieron expuestos a esa enfermedad, a esos factores de riesgos, o si no estuvieron expuestos a esos factores de riesgo. Fíjense que es un estudio, pudiéramos decir, donde se realiza prácticamente lo contrario que en el estudio de cohortes. Ahora tal vez con un ejemplo lo puedan ver mejor. Digamos que se quiere evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma de mama asociado al uso de anticonceptivos orales. O sea, qué impacto tienen los anticonceptivos orales en la aparición de una enfermedad que es el fibroadenoma de mama. El grupo de casos, ¿verdad?, lo formarían mujeres que han sido diagnosticadas con fibroadenoma. Y el grupo de control, mujeres que no tuvieron o que no tienen dicha enfermedad. Y entonces se deberían comparar la historia previa de utilización de los anticonceptivos orales en ambos grupos. Si en esta investigación se encuentra, por ejemplo, que el 47% de las mujeres diagnosticadas de fibroadenoma ha utilizado anticonceptivos orales, pues eso suscita la siguiente pregunta. Bueno, ¿esta proporción de exposición es superior, igual o inferior a la esperada? ¿Verdad? ¿Y cómo yo me entero de la exposición esperada? Bueno, pues precisamente con el grupo control. La función de ese grupo control es estimar la proporción de exposición esperada en un grupo que no padece la enfermedad. O sea, si yo al final encuentro que la historia previa de las personas enfermas es igual a la historia previa de las personas no enfermas referentes al uso de anticonceptivos orales, o sea, tanto enfermos como no enfermos han usado anteriormente anticonceptivos orales, obviamente entonces el anticonceptivo oral no es un factor de riesgo. Pero si yo encuentro que en las personas con la enfermedad han usado mucho más veces, con más frecuencia y una población mayor, anticonceptivos orales que las que no están enfermas, entonces sí pudiera llegar a una conclusión referida a que efectivamente los anticonceptivos orales son un factor de riesgo para la aparición de fibroadenoma de mama. ¿Está claro? Obviamente este es un estudio longitudinal, es en el tiempo, va hacia atrás, pero es longitudinal, es la historia de vida de esos enfermos. Es observacional porque no se está experimentando, no se controla los factores de estudio. Simplemente se está observando el comportamiento
de dos poblaciones, una enferma y otra no enferma. Es analítico porque está buscando una relación causa-efecto y en este caso es retrospectivo y no prospectivo. ¿Está claro? Porque lo que se está buscando es la historia pasada, en este caso en relación con el uso de los anticonceptivos orales de una población enferma de fibroadenoma de mama y otra población que no tiene ese padecimiento. Esa es una diferencia esencial. Por tanto, entonces, las características más generales de los estudios de casos y controles, en primer lugar, son estudios analíticos, observacionales, longitudinales y generalmente, por no decir siempre, retrospectivos. Por otra parte, ahí hay una diferencia esencial con los estudios de cohorte, y es que el punto de partida es un grupo de individuos enfermos, que son los casos, y se busca un grupo de individuos sanos, que son los controles, para comparar la posible presencia de determinados factores de riesgo. Obviamente, los controles deben ser comparables a los casos. La única diferencia entre los controles y los casos es la presencia de la enfermedad, pero en el resto de su salud actual deben ser muy similares. Estos estudios son más rápidos, también son más baratos que los estudios de cohorte y permiten estudiar, a diferencia de los grupos de cohorte, enfermedades poco frecuentes y además pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una misma enfermedad, lo cual es un elemento muy importante. Digamos que la desventaja fundamental de los estudios de casos y controles es la de encontrar un grupo adecuado, o sea, un grupo que sea equivalente, el grupo de enfermos sea equivalente al grupo de controles, y además el otro elemento no favorecedor son los sesgos de memoria. Y se llama sesgos de memoria a la incapacidad de encontrar verdaderamente la historia pasada de esas personas, ya sea porque no hay historias clínicas, ya sea porque la persona no se acuerda. O sea, esa memoria es súper importante en un estudio de casos y controles porque estos estudios van hacia atrás. Recordar que son estudios retrospectivos. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo entre el estudio de cohortes y el estudio de casos y controles, bueno, hay puntos en común. Ambos son estudios analíticos, observacionales y longitudinales. Ambos evalúan una relación causa-efecto. Ambos también se emplean cuando la pregunta haga referencia a la etiología de un evento o la etiología, el origen o los factores de riesgo de una enfermedad. Y las diferencias, bueno, ya las hemos comentado, voy a resumirles muy rapidito. El estudio de cohortes parte de individuos sanos, que están expuestos o no a un posible factor de riesgo, mientras el estudio de casos y controles parte de un grupo de individuos enfermos y se busca un grupo de individuos sanos para comparar la posible presencia de esos determinados factores de riesgo. El estudio de cohortes permite medir la incidencia en expuestos y no expuestos y a partir de ahí calcular el riesgo relativo, así como estudiar la historia natural de la enfermedad. Mientras que en el caso de casos y controles no se puede estimar la incidencia, porque hay casos nuevos de esa enfermedad, entre los expuestos y los no expuestos. O sea, la incidencia no se puede determinar. Para ello, hubiera sido necesario realizar el seguimiento de un grupo de personas que previamente no presentaran el efecto que queremos medir. O sea, previo al estudio de casos y controles habría que haber hecho un estudio de cohorte para estimar la incidencia real que tiene la enfermedad en los sujetos de estudio. El estudio de cohortes es costoso y largo en el tiempo, con pérdidas frecuentes, mientras que los casos de controles son más rápidos, más baratos. Y el caso, una desventaja del estudio de cohortes, ya lo habíamos comentado, es que no son útiles para estudiar enfermedades raras o con largos periodos de latencia, mientras que este tipo de enfermedad sí es muy posible y muy factible estudiarla con una metodología basada en un estudio de casos y controles. Y bueno, tal y como lo habíamos mencionado, los problemas más importantes en los estudios de casos y controles es encontrar, bueno, ese grupo control adecuado y evitar los sesgos, y sesgos no es más que un error, o sea, los errores que se puedan introducir en la investigación por problemas relacionados con la incapacidad para seguir o para ir hacia atrás
y encontrar toda la historia, en este caso la historia clínica, la historia de enfermedad, la historia de exposición a determinados factores de los sujetos que se están estudiando. Estos, insisto, son dos metodologías ampliamente empleadas en las investigaciones de ciencias de la salud. Y un poquito fuera de programa, aunque esto no está en el programa, pero a mí me pareció que era importante comentarlo, yo quería dar una especie de pincelada a otro estudio fundamental en el área de la medicina, en el área de las ciencias farmacéuticas, en el área de las ciencias de la salud en general, que son los famosos ensayos clínicos. Y me pareció interesante hacer este comentario a propósito de la famosa vacuna contra el COVID-19 que todo el mundo está esperando con ansias, y realmente es un tema complicado, es un tema controvertido a nivel mundial, y quería hacer un muy breve comentario de cómo transcurre un ensayo clínico y cuáles son las etapas que tiene un ensayo clínico. Bueno, ¿qué cosa es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es un programa de investigación complejo, diseñado para proporcionar información sobre posibles tratamientos o sobre posibles nuevos medicamentos o sobre posibles nuevos productos. O sea, es una investigación con una tremendísima importancia y con un enorme valor para la humanidad, y también con muchos requerimientos desde el punto de vista bioético. En su forma más sencilla, o sea, el ensayo clínico más sencillo, es un estudio de diseño experimental, siempre es experimental, es paralelo con dos grupos, o sea, trabaja con dos grupos, que consiste en la selección de una muestra de pacientes y su asignación de forma aleatoria a uno de los dos grupos. O sea, se toma una muestra de pacientes y aleatoriamente se les coloca en dos grupos diferentes. Uno de esos grupos recibe la intervención en el estudio, por ejemplo, un nuevo medicamento, por ejemplo, una vacuna, y el otro recibe un placebo. ¿Qué cosa es un placebo? Un placebo es una sustancia en su forma física y en su manera de administración similar al medicamento que se quiere probar, pero que no tiene el principio activo. O sea, es, por decirlo de una manera un poco fuerte, es como una mentira. Y usualmente en estas investigaciones, los sujetos que están sometidos al estudio no saben si están tomando el placebo o si están tomando el medicamento con el principio activo del cual se quiere encontrar un efecto terapéutico en este caso. En ambos grupos entonces se realiza un seguimiento de forma concurrente durante un periodo determinado, o sea, es una investigación de tipo longitudinal, cuantificando y comparando las respuestas que se observan en ambos grupos. Los grupos a los cuales se les ha asignado el medicamento en cuestión con el efecto terapéutico, y los grupos a los que no se le ha asignado ese medicamento. Ahora, esto es una manera muy simplificada, el ensayo clínico realmente lleva etapas de mucha mayor complejidad, pero lo he simplificado para decir lo básico y que ustedes lo entiendan. El asunto del ensayo clínico, el problema es que son estudios extraordinariamente largos en el tiempo. Miren aquí, un ensayo clínico consta de una fase preclínica y 4 fases clínicas. Eso dura años, ¿bien? Muy rapidito. Esa fase preclínica, miren la duración, de 3 a 5 años. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la seguridad, actividad biológica del medicamento. O sea, seguridad, que no tenga efectos adversos, seguridad, que no sea tóxico, ¿verdad? Y que su actividad biológica esté dirigida a resolver el problema que se quiere resolver con el medicamento. Esos estudios son en laboratorio y se hacen con animales, todavía no se hacen con personas, ¿bien? Y esos estudios, que son estudios de caracterización del principio activo, obtención del principio activo, un montón de ensayos, ensayos de toxicidad en animales, ensayos de respuestas en animales. Usualmente se utilizan ratas, no cualquier rata, sino ratas de una raza especial que es la raza Wistar,
Eh, y son estudios que fíjense que todavía no han empezado a probarlo en seres humanos. Después viene la fase 1, que es el primer estadio de la prueba de un nuevo fármaco en la especie humana. Eso dura un año. El objetivo principal es evaluar la seguridad y dosificación de fármacos en humanos. O sea, lo que yo probé en animales ahora lo voy a probar en humanos, ¿verdad? Y los sujetos usualmente son voluntarios sanos, o sea, son personas sanas, no son personas enfermas. Lo que estoy evaluando es que ese medicamento no haga reacciones adversas en personas sanas, porque si la hacen personas sanas, imagínense cómo no lo hará en personas enfermas. Usualmente son estudios no controlados. Después viene la fase 2, que dura 2 años. Estos son tiempos aproximados, cuyo objetivo principal es conocer la farmacocinética y la farmacodinámica. O sea, ahí se busca la dosis, el mecanismo de acción farmacológica, las relaciones dosis-respuesta, cuánto puedo dar, cuánto no puedo dar, los efectos adversos que tiene. Y aquí los sujetos son pacientes potenciales, o sea, pacientes que tienen factores de riesgo importantes para contraer la enfermedad. Estamos hablando de 100 a 300 individuos, aunque inicialmente también se puede llevar a cabo con voluntarios sanos, pero usualmente se utilizan pacientes potenciales. El diseño es un estudio no controlado, ensayos clínicos aleatorios, controlados, con placebo, les comentaba la importancia del placebo, bajo criterios de selección muy estrictos. Bien, todo este asunto del placebo es lo que hoy muchas veces se cuestionan los ensayos clínicos por el problema bioético, porque de alguna manera tú estás favoreciendo, entre comillas, a un grupo de personas porque le estás dando el medicamento y a otro grupo de personas que también están en el estudio y que también están enfermos, pues lo que le estás dando es un placebo. O sea, estás privilegiando el estudio por encima de la vida humana. Digo entre comillas, porque si ese compuesto tuviera efectos adversos, la manera de encontrar esos efectos adversos es precisamente con un placebo. Las personas entonces que no tienen, o sea, que no están ingiriendo o no se les está dando el medicamento, obviamente no tendrán efectos adversos. Esto realmente hoy en la literatura y en el mundo de la ciencia hay una controversia muy grande en ese sentido. Bueno, después viene una fase 3, es la última fase de la evaluación de un medicamento antes de su comercialización. El objetivo ya es evaluar la eficacia, la relación riesgo-beneficio, en comparación con otras alternativas terapéuticas disponibles. O sea, para ver si ese medicamento es mejor o es peor que otros que ya están en el mercado. O con un placebo si no hay tratamiento disponible. Por supuesto, permite establecer la eficacia del nuevo fármaco, identificar y cuantificar los efectos indeseables más frecuentes. Aquí se trabaja, para que tengan una idea, con pacientes en el orden de 1.000 a 3.000 individuos. Fíjense que estos ensayos clínicos también son ensayos muy caros. Y el diseño es de ensayos clínicos aleatorios. Hay una aleatorización de la muestra para poder obtener los resultados. Finalmente ese medicamento se aprueba, ¿verdad?, por los organismos sanitarios internacionales. La FDA, la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos, es una de las entidades que aprueba la comercialización tanto de medicamentos como de alimentos, y se comienza a comercializar el medicamento. Y la fase 4, o sea, ya comercializándose el medicamento, son estudios realizados precisamente después de la comercialización del fármaco. ¿Para qué? Para saber evaluar mejor el perfil de seguridad, las posibles nuevas indicaciones o nuevas vías de administración, o sea, si es una tableta, si es un inyectable, si es un jarabe, ¿verdad? La eficacia de las condiciones habituales de uso, que es lo que se conoce como efectividad, y en determinados grupos especiales también qué efecto puede tener este medicamento. Los sujetos, por supuesto, son los pacientes, aquí sí todas las personas que están enfermas, y bueno, el diseño también es de ensayos clínicos aleatorios y estudios observacionales, es observar cómo se va comportando la respuesta frente a ese medicamento. Obviamente, yo les comento todo esto porque con este asunto de la búsqueda acelerada de la vacuna contra COVID-19, pues obviamente todas estas etapas se van a violar, se van a acelerar por una necesidad, y hay en la comunidad científica está, digamos, dividida en dos grupos. Hay un grupo que apuesta por la búsqueda acelerada de este medicamento y otro grupo que está preocupado porque tal vez al acometer
este estudio y la obtención desesperada de una nueva vacuna se violen determinadas etapas y hay un poco de resistencia y prudencia en cuanto a los efectos que realmente pudiera tener esa nueva vacuna. Insisto, esto está fuera de programa, pero me pareció que en el contexto en que estamos resultaba muy interesante hacer estos comentarios porque me parece que es algo que nos interesa a todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, como siempre digo, por la atención prestada. Hay un grupo de tareas que se van a empezar a orientar y se van a colocar en la plataforma que está relacionada precisamente con buscar la habilidad que ustedes deben de desarrollar para en un principio poder identificar en una investigación científica qué tipo de investigación es, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es observacional, si es experimental, si es analítica, si es descriptiva, si es longitudinal, si es transversal o si sencillamente es prospectiva o retrospectiva. O sea, esas tareas ya les van a ir llegando. Y bueno, como siempre digo, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aclaración que necesiten, pueden dejármela en el foro de dudas o simplemente por el chat del aula virtual. Entonces, como siempre les digo, muchísima suerte y nos estamos viendo en la próxima clase.